Buenos días Buenas tardes, o buenas noches. yo soy Melvin Y yo soy Mari. y juntos somos Emanem. Emanems, En el capítulo de hoy vamos a presentar tierras, mercados y poder. el sector agrario en la primera centuria republicana. La agricultura hacia 1820. La economía colonial habría sufrido grandes transformaciones a lo largo del siglo XVIII. El sector agrario mostraba ciertas características propias de la transición de una economía tradicional a otra moderna, en un contexto preindustrial marcado por limitaciones de mercados, mano de obra y producción. Comunidad y hacienda. En su mayor parte, las comunidades altoandinas vivían en una situación periférica con escasa vinculación con las haciendas, tierras y pueblos cercanos, habitados por mestizos, españoles o criollos. Los productos agrícolas o ganaderos eran trasladados para ser intercambiados, como papas por trigos, carne por ollas, huevos por sombreros, etc. La circulación de la moneda era muy escasa al interior de las comunidades andinas, sin embargo, era necesario obtenerla para pagar el tributo para conseguir productos esenciales. Regiones, productos y mercados. La producción difería por regiones, sin embargo, la inmensa mayoría de unidades productivas solía sembrar en los contornos de sus nebulosos límites que distinguían a la hacienda. En los valles andinos y las haciendas estaban en los valles como el Valle Sagrado del Cusco, en la periferia del Valle del Mantaro, se dedicaban al cultivo del maíz, alfalfa o diversos productos de primera necesidad. A inicios del siglo XIX, la caña de azúcar y sus productos elaborados en los taprichos ubicados en las pequeñas haciendas y chacras, como la chancaca, el aguardiente de caña y el bagazo para los alimentos de animales, satisfacían las necesidades de los agricultores y de sus trabajadores de las ciudades y de las regiones cercanas como Lima y Trujillo, e incluso eran exportados al mercado chileno como fue el caso de la chancaca. Crédito y manos muertas. En el mercado de crédito agrícola y comercial existía un recurso por excelencia, el censo, el cual cubría las necesidades de crédito de largo plazo de haciendas y chacras de la costa. Consistía en un contrato de largo plazo que involucra a dos partes, el censualista, quien daba el dinero o bien, y el censatario, quien lo recibía y obligaba a pagar el rédito por lo cedido, el 5% según la legislación de la época. El censualista titular se quedaba con el dominio directo y el censatario sufragtario con el dominio útil. Habían censos reservativos o consignativos, que eran básicamente préstamos en dinero a una hacienda de chacra, así como también censos enfiteuticos o enfiteusis, que eran más bien transacciones donde el bien era la propia tierra. Mano de obra. En las haciendas o chacras de los valles de la costa y algunos valles cálidos preponderaba la mano de obra esclava combinada con el empleo de yanaconas y peones. En las haciendas y en algunas chacras la mano de obra era mayoritaria. Según el censo de 1791, de los 40.000 esclavos consignados a fines del siglo XVIII, la mitad trabajaba en estos lugares, más de 500 en Casablanca y La Quebrada en Cañete, 400 en Villa del Surco, otros tantos en Bocanegra, San Nicolás de Supe, en Guaura y 300 en Carrillo de Albornoz en Chincha. Otro tipo de trabajador era el indígena. En algunas chacras de la costa se usaba mano de obra india, pero sobre todo era común en las zonas andinas. Entre modernidad y tradición, la guerra de independencia fue larga y dolorosa. Duró de 1820 a 1826. Las haciendas fueron expoliadas por los ejércitos que las cruzaban, se llevaban los alimentos almacenados, caballos y bestias de carga, e incluso los esclavos huían o eran forzados a integrar los ejércitos. La guerra y la transformación del régimen de tierras individuales y comunales. Tras los acontecimientos, la suerte de las propiedades urbanas y rurales afrontó una ola de expropiaciones que se ejecutaron contra los bienes de realistas y emigrados durante los años del Protectorado de San Martín. Con la independencia, las cajas de censos pasaron a integrar la hacienda republicana y sus capitales, las cuales ayudarían al pago de las cuantiosas deudas adquiridas por y tras la guerra. Para 1822, estas cajas tenían un patrimonio de 2.253.051 pesos y le daban al Estado rentas de 663.164 pesos. Situación del crédito y de la propiedad vinculada. Los capitales para préstamos sufrieron una disminución sensible, no solamente por la salida de muchos comerciantes criollos y españoles, quienes se llevaron sus caudales tras la guerra, sino también por el enorme debilitamiento de instituciones como el Tribunal del Consulado o las mismas corporaciones religiosas.
La Constitución de 1828 planteó en su artículo 160 que no reconocía empleos ni privilegios hereditarios ni tampoco vinculaciones laicales, por lo que se anunciaba que todas las propiedades eran enajenables. Regiones, productos y mercados. La producción del azúcar en las chacras y haciendas de la costa central atendía a los mercados urbanos cercanos y era exportada a Chile, mientras que la producción de la costa norte cubría su demanda local de la Sierra Norte y algunos lugares del Ecuador. La producción algodonera, hasta entonces ligada a las comunidades costeñas o parcelas de indios muy pobres, sufrió un cambio interesante hacia 1830, cuando empezaron las primeras exportaciones de fibra de variedad del país o nativa, desde el puerto de Paita. El impacto de la modernización guanera. En 1840 hubo cierta estabilidad política en el Perú. Sin embargo, hubo algunas revoluciones en 1854 y 1865. La modernización del país significó respeto a la propiedad y libre mercado, la abolición de la esclavitud y de la contribución indígena y algunas normas jurídicas hechas de 1840 a 1879, que varias de estas medidas impactaron en el sector agrario como en el mercado de tierras. La revolución industrial impulsó la demanda de otros países hacia el Perú, así como la innovación tecnológica en la agricultura peruana. Pero esta modernización se percibió y se produjo más en la costa central y norte. Además que el Estado invirtió en líneas férreas y muelles en Lambayeque y La Libertad, debido a que en estas se encontraban la mayor concentración de haciendas. Si no hubiera estallado la Guerra del Pacífico, se hubiera observado un gran crecimiento en el siglo XX. Fue por la sequía y la guerra de secesión estadounidense que las fibras peruanas se impulsaron más o menos hacia 1872. A pesar del intento de modernización, se sembraba por el sistema de llanaconaje por ser más barato y rentable. El circuito de lanas era controlado por las casas de comercio arequipeñas, donde eran lavadas y peinadas para exportarse desde Arequipa. Debido a la gran prosperidad, hubo un aumento de habitantes en Lima. De 1850 hasta mediados de la década de 1870, las regiones costeras se beneficiaron por la aparición de bancos, y esto también gracias a la bonanza guanera y el contrato de Dreyfus de 1870 a 1872. El Banco de Crédito Hipotecario y el Banco Territorial Hipotecario fueron los motores del crédito agrícola moderno, pero cuando fueron liquidadas se les debía miles de soles, como un claro ejemplo, los hermanos Arrieta, la suma de 500.000 soles. De 1850 hasta mediados de la década de 1870, las regiones costeras se beneficiaron por la aparición de bancos, y esto también gracias a la bonanza guanera y el contrato de Dreyfus de 1870 a 1872. El Banco de Crédito Hipotecario y el Banco Territorial Hipotecario fueron los motores del crédito agrícola moderno, pero cuando fueron liquidadas se les debía miles de soles, como un claro ejemplo, los hermanos Arrieta, la suma de 500.000 soles. El sector agrario tras la Guerra del Pacífico y hasta la crisis de 1929. Tras la guerra se afectó mucho el sector agrario por las destrucciones de muchas haciendas. Los gobiernos de Miguel Iglesias y Andrés Cáceres echaron cimientos para la reconstrucción del país, resolviendo problemas fiscales, consolidación de la deuda interna y reestructuración del cobro de impuestos. Asimismo, se siguió con una economía libre de mercado. Durante la época del Estado oligárquico y oncenio de Leguía se registró una expansión agroexportadora y cierta estabilidad política, además de una fuerte inversión extranjera. El sistema crediticio moderno tras la guerra se restauró y también la estabilidad del país. Durante el oncenio de Leguía, las políticas gubernamentales y los instrumentos legales caracterizaron a una economía abierta de país y su fuerte estímulo del sector exportador. El producto más importante de la costa era la caña de azúcar y se vio fuertemente afectada su producción y su estructura laboral por la guerra, pero después se recuperó lentamente por las inversiones, inyecciones de crédito, mercados nuevos como el chileno y norteamericano. Para la década de 1920, tras la Primera Guerra Mundial, las fuertes inversiones hicieron que la producción se elevara a 370.000 toneladas con precios bajos. La crisis no fue tanto por los destrozos, sino por la ausencia de crédito, cierre de mercados de exportación y disminución de manos de obra, por lo que para 1844 la exportación era un tercio de lo que se había hecho la década anterior.
La solución por la que se optó fue reducir los riesgos en la producción y captar mano de obra por aparcería, y el sistema arrendatario fue el mecanismo preferido de los hacendados para expandir los cultivos en sus tierras. El sector entró en crisis en 1925 por la caída de precios mundiales, además del fenómeno del Niño que redujo la producción. La ganadería en el sur andino. A finales del siglo XIX las exportaciones de lana de alpaca y oveja subieron y asimismo las ventas de tierras de viejos propietarios en Puno y Cusco, donde se usaban el colonato y anacona como mecanismos para sostener y aumentar el pastoreo y la producción de ovejas. Todos los proyectos en innovación tecnológica fracasaron tras la crisis de precios de 1920 y el sector sencillamente se estancó. El caucho. A fines del siglo XIX, en los bosques amazónicos se estaba produciendo una exportación de caucho silvestre apartado de Lima, la costa y la Sierra Central. En 1912 la producción de caucho alcanzó su punto máximo y ese año las exportaciones eran de 3.200 toneladas, pero que después, debido al crecimiento de caucho de colonias europeas y la creación de caucho sintético, hizo que disminuya la producción de caucho silvestre sudamericano. La producción de alimentos. El aumento constante de la demanda interna se mantuvo desde fines de la década de 1890 y constituyó un estímulo adicional para las chacras y haciendas de los alrededores de la capital. Entre 1900 y 1920, alrededor de 180.000 hectáreas en la costa estaban destinadas al consumo interno de las urbes y población del litoral. Solo en el periodo de 1920 y 1925, debido a la aceleración expansiva del algodón, hubo un desfase en la oferta alimentaria en la costa. Para fines del siglo XIX, las variadas formas de mano de obra como son peones, jornaleros y anaconas aparceros siguieron vigentes y se ampliaron. Entre 1913 y 1920, la situación de trabajadores de la agricultura de la costa tuvo problemas, pues los propietarios tenían un interés de desalojar a arrendatarios, colonos o yanaconas para usar estas tierras de forma directa y más eficiente frente a la creciente demanda mundial, causando un malestar social. Resultó en huelgas y una tendencia a la organización sindical entre los trabajadores de la caña, estableciendo el jornal en 8 horas para talleres y fábricas. Los sindicatos tuvieron represión por parte del Estado y de los propietarios, y luego de 1923 se desarticuló el movimiento sindical, pero resurgió a partir de 1929. La crisis de 1929 tuvo un efecto devastador en el sector moderno de la economía peruana. Las exportaciones se hundieron, los créditos internacionales cesaron, por ende, los ingresos del Estado bajaron y las obras públicas se detuvieron. Entre 1929 y 1932, en cuestión de dólares, la lana, algodón y azúcar bajaron enormemente su exportación. La lana exactamente un 50%, lo que hizo que muchas haciendas algodoneras, en respuesta a corto plazo, cambiaran sus cultivos al de arroz. También debido a la disminución de salarios y empleo, ocasionó una lucha social en las haciendas azucareras del norte, reavivando los movimientos sociales y luchas políticas. Por otro lado, la tensión social fue menor en las zonas tradicionales andinas, lo que ha sido definido como un silencio campesino. Y bueno, esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Esperamos que haya sido de vuestro agrado. Si quieren más contenido como este, solo denle en el botón de suscribirse. Y si activarían la campanita sería estupendo. Nos vemos en otro video. Bye bye.